Muy buenos días a todos. Perdón por el retraso. Vamos a empezar, ya es el día de hoy, y lo vamos a empezar por el tema que nos quedamos la clase pasada, que era ya empezar a explicar el tema de las fases del compilador, ¿verdad? Eh, Coloqué una pregunta, bueno, si pueden responderla, está bien, ¿verdad? La coloqué ahí en el, en el preguntas y respuestas de la sesión. Eh, y pues bueno, si tienen la oportunidad ahí de responderla, me comentan, ¿verdad? Bien, habíamos comentado y empezado a hablar que el análisis léxico era la primera fase del, del compilador como tal. Entonces, necesito venir yo y entender qué hace, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de que el análisis léxico tenía como entrada un flujo de caracteres y tenía como salida un flujo de tokens, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien dice, analiza que hayan entrado caracteres, ¿verdad? Es una parte de lo que hace, ¿verdad? Verifica la pertenencia a los lenguajes y oraciones del lenguaje. Lejos de la pertenencia, sí. Ahora, oraciones, eso estamos hablando de análisis sintáctico, ¿verdad? Eh, entonces, vengo yo y tengo que existen varios métodos que sustentan, perdón, el análisis léxico. Thompson, subconjuntos, árbol y la minimización de autómatas, ¿verdad? Entonces aquí Iván dice, reconoce los caracteres del lenguaje dado, reconoce los caracteres que los caracteres sean parte del lenguaje, dice Carlos, reconoce carácter por carácter agrupándolos en tokens, convierte los caracteres que ingresaron en tokens. Brandon dice, valida que los caracteres pertenezcan al lenguaje. Básicamente es lo que comenta ya uno de sus compañeros, ¿verdad? Varios. Eh, reconocer que los caracteres pertenezcan al lenguaje. Básicamente eso, que la entrada pertenezca al lenguaje. ¿Cuál es la entrada? El flujo de tokens. Entonces, este flujo de tokens debe pertenecer a un lenguaje. Eso es lo que hace el análisis léxico. Verificar que pertenezca al lenguaje. Convertir los caracteres en tokens. Nosotros cuando estudiamos los métodos de análisis léxico, que son estos, en ningún punto se habla de que un método convierte. Y ese es como un mito que hay que ir rompiendo. No existe esa parte en los métodos de análisis léxico en la cual se convierte el carácter a token. Y el libro lo deja muy a la implementación del programador o del que está implementando el compilador, ¿verdad? Entonces es necesario tenerlo en cuenta. Se me ven un poquito agitados porque venía corriendo, así que perdón por ese tema, ¿verdad? Entonces, este es en el tema del análisis léxico. Voy a dejar de compartir pantalla porque necesito la pantalla completa. Ahí estamos. Bien. Eh, estos ejemplos los hago siempre en mis clases, son típicos, son clásicos, así que el que ya haya llevado curso conmigo ya sabrá que viene. Son clásicos, pero siempre es bueno
estudiarlos. Por ejemplo, pongamos que estamos manejando un lenguaje Java. Un lenguaje Java, ¿sí? Estamos en Java. Eh, Obviamente, pues para el que ya haya llevado curso conmigo ya sabe la respuesta, pero el que no, pues igual todos pueden participar. Dejo otra pregunta, ¿verdad? Para que la puedan responder. Y si alguien quiere también abrir su micrófono, bueno, lo puede hacer. Léxicamente, esta cadena que estoy seleccionando es aceptada. Tenemos varios sí, sí. Léxicamente para Java. Este es un Java. Java. Léxicamente es aceptado. Léxicamente. Todos dicen sí. Ahora bien, excelente, Dylan. Excelente respuesta la que Dylan. Esa es la pregunta que iba a hacer. ¿Por qué es aceptada? Entonces, tenemos que tener en cuenta una cuestión. Y esto es lo que esto nos queda como buenos ingenieros que ustedes van a ser, ¿verdad? Porque sé que los que están conectados serán buenos ingenieros, ¿no? Y los que no también, los que vayan a ver la clase en diferido también. Sé que los que están asignados conmigo serán buenos ingenieros. ¿Y cómo saberlo? Porque no solo dicen, no responden sí o no, sino que dan argumentos y sustentan sus decisiones. Entonces, acá sí, léxicamente sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, aquí, como dice Dylan, porque todos los caracteres pertenecen al lenguaje. Y eso es lo que mira el análisis léxico. Yo no estoy viendo si está en orden o en posorden o lo que sea la notación que está acá. Eso puedo tener esto y un gran desorden. Esto vendrá siendo también. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del análisis léxico nada más. Validar que una cadena o el flujo de caracteres pertenezca al lenguaje. ¿Verdad? Entonces aquí estamos bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Siempre en el tema de Java, vamos evaluando Java. ¿Esta cadena es aceptada o no? Bien. ¿Qué creen? ¿Esto es aceptado o no? Para un mundo Java. No, dice Juan Pablo. No, dice otra persona. No, correcto. El carácter. Carlos dice de aquí tiene. O sea, ya me perdí. A ver, Cristian dice no porque el dólar no pertenece al lenguaje. Brandon también dice el símbolo dólar no existe en el lenguaje Java. Carlos nos da un espectro más amplio del tema de compiladores, el cual dice, y de lenguajes de programación, el cual nos dice que esto es de PHP. El que le toque programar en PHP, mis condolencias, porque esa babosada es horrible. No porque el carácter dólar no pertenece al lenguaje. Anónimo, bueno, otra persona dice, otro alumno dice, no, básicamente, este tema no es aceptado, ¿verdad? Este carácter no es aceptado. Ahora, hagamos otro ejemplo más antes de seguir.
esta cadena o este flujo de caracteres que estoy agregando es aceptado léxicamente. Sí, léxicamente está bien. Dice Carlos, Dylan dice léxicamente sí. Sí, recordemos siempre, léxicamente, ¿verdad? Ahora bien, alguien puede abrir su micrófono y decirme eh, en dónde está el error en esta cadena. Para ir ahí avanzando en los temas, alguien puede abrir su micrófono y decir dónde está el error. Ah, es porque X es de tipo entero y se le intenta asignar una cadena de caracteres. Gracias, Cristian. Excelente. Entonces, si bien es cierto, estamos viendo, contemplando un posible error, ¿verdad? Pero eso ya no es tarea del análisis léxico, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando se implementan los compiladores pensamos que va a haber, que en la fase actual vamos a ver todo eso, y no necesariamente. O sea, hay tareas específicas que lo hace cada fase, por eso tenemos fase por fase. Entonces, si aquí miramos un posible error, dejémoslo ahí, no hay problema. Eso ya en su fase determinada, vinaremos, perdón, que, que esto se comporte tal y como lo espera el compilador, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es la fase de análisis léxico. Estamos hablando acá de parte del primer parcial y segundo parcial. Segundo parcial. ¿Sí? Tenemos primer y segundo parcial. Parte del primero y parte del segundo. Va a ser Thompson, subconjuntos, árbol y minimización de autómatas. 4 métodos de análisis léxico para evaluar. Y como salida, pues tenemos ya nuestro flujo de tokens que habíamos quedado que es una estructura de datos lineal. ¿Sí? Siguiente fase. Seguimos en la fase de análisis, perdón. Eh, Voy a hacer una pregunta más. ¿Qué hace el análisis sintáctico? Ahí vamos a ver, Carlos dice, verifica el orden de los tokens sea correcto. Analiza el orden de los tokens, dice otro alumno. Correcto. Se encarga de la sintaxis de los tokens, dice Christian. Revisa el orden de los tokens. Verifica el orden correcto de los tokens. Dylan dice, verifica la estructura de los tokens. Otra persona dice, verifica la estructura. Verifica la estructura que esté de forma correcta. Ok. Es el orden de los tokens. Verifica que el orden sea correcto. Básicamente estamos hablando de orden, ¿verdad? Gracias a todos los que están ahí participando. Se los agradezco mucho, ¿verdad? Nunca había usado el tema de preguntas, pero por ahí me pasaron el chivo. Ahí sí que por lento no lo había usado. Luis dice, verifica el orden, que venga en el orden correcto. Excelente. Eh, Gracias, Shannon, también. Ahora pregunto, ¿orden de tokens o caracteres? ¿Qué creen ustedes? El orden de los caracteres. ¿Qué tengo que ver? ¿Orden de tokens o orden de caracteres? Ay, gracias, Pablo. Orden de tokens, porque un carácter puede ser un espacio en blanco y se supone que eso se filtró en la parte del léxico. Incluso el espacio en blanco puede existir, pero mucho ojo. Nuestra respuesta está en la imagen. La entrada del análisis sintáctico son tokens. Yo aquí no miro caracteres. Caracteres, yo lo vi en el análisis léxico. Se me trabó la lengua en el análisis léxico. ¿Sí? Entonces, en el análisis léxico tengo como entrada caracteres.
En el análisis sintáctico tengo entrada tokens. Ahora, mucho ojo. Yo sé que para ejemplificarlo voy a utilizar cadenas, o sea, yo lo sé. Y eso no es una regla de que si ustedes dicen válido caracteres o tokens va a estar mal, o sea, simplemente es un término, pero sí necesito que tengamos en cuenta que vamos a estar validando tokens. Ya ahorita en los ejemplos que vamos a ver, obviamente vamos a analizar cadenas, pero es porque nosotros pues necesitamos no somos compilador, no somos una computadora en la cual la computadora sí ve netamente el token, ¿verdad? Ahora bien, tiene como entrada el flujo de tokens, ¿verdad? Y tiene como salida un árbol sintáctico. Entonces, aquí tengo yo una estructura de datos lineal, paso a una estructura de datos jerárquica. Que tiene una jerarquía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el árbol tiene jerarquía. El árbol es jerárquico. Entonces, es bien importante, voy a hacer otra pregunta, es bien importante, y ya ganó estructura de datos, es bien importante que tengamos nosotros bien fundamentados estos temas de estructuras de datos, ¿verdad? Tenemos que saber bien manejar estructuras de datos. Hacer bien listas, hacer muy buenas listas y árboles, ¿verdad? Porque gracias ahí a la persona que ya ganó, muchas gracias, siempre hago estos sondeos, porque cuando nosotros estemos implementando un compilador, tenemos que tener ya los conocimientos de estructura de datos. Tenemos que saber cómo se hace un recorrido de una lista, ¿verdad? Un recorrido de un árbol, los recorridos de árboles, in orden, posorden, preorden, ¿verdad? Saber crearlos, saber crear árboles enarios, ¿verdad? Porque básicamente el árbol sintáctico es un árbol enario que tiene n hijos y tenemos que saber recorrerlos, ¿verdad? Entonces, es fundamental el uso de las estructuras de datos en este curso. Si no han ganado estructuras de datos, sí, es la sinceridad sobre todo, ¿verdad? Si no han ganado, por favor, tengamos en cuenta que necesitamos saber muy bien estructuras de datos, al menos listas por el flujo de tokens y árbol por el árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá nos enseña cómo se crea el árbol. Aquí se supone que ya sabemos crear un árbol, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar. Son las dos estructuras básicas. Por ejemplo, hay quienes que se ponen bastante complicados en el tema de compiladores, era antes, ¿verdad? Cuando yo lo llevé, y nos hacían que las tablas sean matrices ortogonales, y pues las tablas sí son complicadísimas hacer una matriz ortogonal, pero obviamente ahora es simplemente pues, con una estructura de datos lineal, con una lista y una jerarquía de que sea nuestro árbol, lo vamos a tener muy fácil, ¿verdad? Entonces, básicamente ya platicamos que el análisis sintáctico ve orden que transforma a estructura lineal, que son los tokens, a estructura jerárquica, que es el árbol. Ahora bien, ¿qué miramos? Porque me gusta siempre hacer este énfasis en qué vamos a ver para que nos animemos, ¿verdad? Y no nos desanimemos, sino que estemos animados y saber qué vamos a estar viendo en el curso. LL1, SLR, don LR1, porque siempre les digo esto como un tema de motivación. Señores, el que llegue aquí tiene altas posibilidades de ganar el curso. Que esta sea nuestra meta. Llegar a la clase cuando empezamos a ver LR1. Porque quiere decir que aguantamos, porque a veces les digo esto también, que el curso es más de aguante, lejos de quién sabe más, quién sabe menos, es más de aguante. Entonces aguantamos todo, la fase, estas primeras clases que son teóricas, ¿verdad? Todo el análisis léxico, porque quiera o no, pues tal vez vimos una parte en lenguajes, pero aquí vamos a ver de lleno.
gramáticas, porque todo esto está con base a gramáticas. Gramáticas LL1, SLR, y llegamos al LR1. ¿Por qué hago énfasis en el LR1? El LR1 es el método más largo que van a ver en ustedes en compiladores, ¿verdad? No, es un poco, es el método más largo, ¿verdad? Es el método más grande. Es el método que vamos a utilizar de manera, es el que se utiliza, perdón, de manera a nivel de lenguajes de programación, es el que se utiliza, ¿verdad? Es el que se utiliza en la industria, por decirlo así, de compiladores. Ustedes ven sus generadores, ahorita van a estar, ustedes estar viendo los generadores y los generadores de parseo utilizan LR1. Entonces son cuestiones bastante, es una cuestión bastante amplia. El LR1 es muy grande, los ejemplos son muy pesados, pero si ustedes llegan a este punto es porque tienen una alta probabilidad de ganar, ¿verdad? Entonces, y de último miramos LALR, ¿verdad? Pero el LR1 es nuestro pivote. Entonces, que la meta sea esa, llegar al LR1 como tal, ¿verdad? Me preguntan ahí qué significan las siglas. Las siglas significan el orden de la derivación y el orden de la derivación y cómo reconocen el orden de entrada, ¿verdad? Entonces, LL es left-left, LR es left-right, LR1 es left-right, o sea, LL1 es left-left con un símbolo de anticipación. Es left, left con un símbolo de anticipación. Ya vamos a ver, ya cuando lleguemos a análisis sintáctico, vamos a ver qué es una derivación, cuál es el orden de derivación y cuál es el orden de aceptación. Pero uno representa el orden de derivación y el otro el orden de aceptación. ¿Y por qué lleva un símbolo de anticipación? Ese significa el L1. SLR, la S es de simple. 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 Left, el orden de aceptación. Right, el orden de derivación. LR1 es left de aceptación. Right de derivación y un símbolo de anticipación. Un símbolo. LALR. LR es lo mismo, left de orden de derivación. No, left de orden de aceptación, right de orden de derivación. LA, sí te la dejo. El LA sí la dejo. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Qué significa la LA? Ah, ya. Look ahead. El orden de el candado que le llaman el look ahead. El símbolo de anticipación, que es el símbolo de anticipación lo introducimos en LR1. Es una fumada por ahí, pero es el símbolo de anticipación que lleva los lenguajes, estos dos métodos de análisis sintáctico. Estos dos manejan un símbolo de anticipación bastante fuerte. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero sí, básicamente eso significa. Ya vamos a explicar cuando entremos a análisis sintáctico qué significa el orden de derivación y qué significa el orden de aceptación de cadenas, ¿verdad? Por eso las siglas LR, LL, left right o left left, ¿verdad? Y también vamos a ver qué significa el look ahead o el símbolo de aceptación, el símbolo de precedencia que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es todo nuestro espectro. Y acá
tenemos la segunda parte del segundo parcial y el tercer parcial. Y con esto termina compiladores 1, ¿verdad? En análisis sintáctico. Ahora bien, traigamos esto a colación nuevamente. Sintácticamente, ¿esto está bien? Sintácticamente. Sí. Ahora bien, ¿por qué? ¿Está bien? Vamos a ver, dice aquí, porque los tokens tienen orden de declaración y asignación. Recordemos, aquí alguien comenta la respuesta correcta, ¿verdad? Porque lleva el orden. ¿Y cuál es el orden? ID o identificador, signo igual, valor, punto y coma. Es el orden. ID igual, valor, punto y coma. Ese es el orden. ¿Qué ID tiene? ¿Qué valor trae? No me interesa. En este punto sintáctico no me interesa. Lo que me interesa es que tenga este orden. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver análisis sintáctico, las gramáticas se comportan de esta manera. Sí, sí se comporta una gramática. Así se escribe una gramática. Yo no estoy colocando en la gramática X igual a, o sea, no, yo coloco tokens. ¿Cuál es el token? Es un ID. Por ejemplo, podría tener yo esto en un lenguaje Java también, ¿verdad? E igual a 10, X igual a 11. Entonces alguien me puede decir, sí, pero es que X no la has declarado. Y sí, posiblemente no la he declarado. Pero eso el análisis sintáctico no le interesa. Porque el análisis sintáctico va a estar buscando que cuando declares una variable, pues, vamos a ver, así, vamos a hacerlo. Venga tipo, ID, punto y coma, digamos. Que cuando le asignes un valor sea ID igual valor, punto y coma. Esta es la forma que está validando el análisis sintáctico. Entonces, estas cadenas corresponden a esta forma. A la larga, pues digo cadenas, pero yo sé que son tokens, ¿verdad? Yo sé que son tokens. Esto es lo que le corresponde al análisis sintáctico. En ningún momento estoy viendo, ¿será que este ID ya está validado, ya está declarado? O sea, no me interesa. A nivel sintáctico todavía no interesa, ¿verdad? ¿Eso en qué fase se mira? La semántica, ¿no? Correcto. Gracias, Walter, ¿verdad? Así es. Gracias, Walter. Sí, en la fase de análisis semántico, que es la última fase. Venimos y tenemos la entrada, como entrada, el árbol sintáctico. Y voy a tener como salida el árbol sintáctico. ¿Por qué? Porque aquí entra un árbol sintáctico del análisis, valga la redundancia, es la salida del análisis sintáctico o del parser. Y este árbol, lo único que va a hacer el árbol, el análisis semántico va a decir, está bien. Es decir, validarlo, nada más decir, está bien. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. La fase de análisis sintáctico es vital. Y por ende, escribir una buena gramática es de suma importancia. Porque una mala gramática me va a conllevar a un mal árbol. Puede que lo acepte sintácticamente, pero me va a llevar a un mal árbol
Y a la hora de pasar el analizador semántico, eso va a tronar. Va a ser muy titánico validar un árbol que esté mal construido. Ahora, si una gramática está muy bien construida, me va a mí asegurar el éxito en la construcción del analizador semántico, ¿verdad? Entonces, esto es el análisis semántico. Ya vengo yo y reviso o valido con reglas semánticas. ¿Cómo así reglas semánticas? ¿Cómo así que reglas semánticas? ¿Qué es una regla semántica? Regresemos a nuestro ejemplo. Bueno, esto era sintáctico, ahora vamos a ver el análisis semántico. Ejemplo. Tengo esto. Ahora sí. Ya hablamos de que esto no es aceptado a nivel semántico, pero ¿por qué? ¿Por qué esto no es aceptado a nivel semántico? ¿Por qué? Porque la X está declarada como entero y después intenta asignarla un string. Correcto. Básicamente es una comprobación de tipos, ¿verdad? Básicamente es una comprobación de tipos. Aquí lo que dice también Eric, ¿verdad? También es por el tipo de dato que se declaró. Yo creo que ya llegué al límite de preguntas. Eh, ya se alcanzó el. Perdón, ya estoy viendo otras cuestiones. Es el tipo de dato, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta. Esto que me acabas de decir, o lo que me acaban de comentar, por ejemplo, miremoslo en un mundo PHP. Esto es, esto es válido en PHP. Si bien es cierto, al inicio a X le asigné un 10, posteriormente le puedo asignar una cadena. Entonces esto es válido. Pero en Java, si yo una X le asigno o le digo que es un entero, posteriormente le asigno una cadena, no es válido. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto se le denomina una regla semántica. Esto es una regla semántica, la comprobación de tipos. Y así puedo tener muchas infinitas reglas semánticas. Y cada lenguaje de programación tiene su regla semántica, ¿verdad? Las reglas a nivel semántico que gobiernan el lenguaje de programación, ¿verdad? Ahorita hablamos de comprobación de tipos. ¿Qué otras reglas existen? ¿O han visto ustedes, independientemente del lenguaje? ¿Qué otras reglas existen? Ya hablamos de comprobación de tipos, pero ¿qué otras existen? El ID exista o no, ¿verdad? Es si yo ya declaré uno o no, pero mucho ojo, que exista o no, a veces solo es para ciertos lenguajes. Por ejemplo, JavaScript no importa si existe o no, o PHP tampoco importa si existe o no. Que se encuentren declaradas, dice, correcto. Parámetros de funciones, la revisión de parámetros. Puedo estar pidiendo 5 parámetros, pero estoy pasando 4, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, existen muchas reglas eh, en reglas a nivel del lenguaje. La indentación puede ser también, ¿verdad? Pueden ser lenguajes que necesitan un orden en específico. Divisiones entre cero también existe divisiones entre cero. Punto y coma al final también es
es un tema. Hay lenguajes que no lo tienen y necesitan el salto de línea, ¿verdad? Que estén mayúsculas o minúsculas, correcto también. Hay quienes que deben de haber lenguajes, tal vez no lo tengo a la mano, que X va a ser igual a X. X mayúscula va a ser igual a X minúscula. El tipo de retorno de una función a la larga es una comprobación de tipos a nivel de función, que también es necesario. Entonces, todas esas reglas que estamos ahí colocando, gracias a todos los que han participado, son de tipo, son comprobaciones de tipo, son comprobaciones semánticas, son reglas semánticas, pero no todas aplican a un lenguaje. Unas pueden aplicar a cierto lenguaje y las otras a otro lenguaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El análisis semántico va a depender mucho del lenguaje. Depende demasiado del lenguaje. Entonces, cuando a ustedes ya en el siguiente curso les dan un proyecto ya netamente de análisis semántico, las deben de ir todas las reglas semánticas. Bueno, todas las reglas semánticas. ¿Qué miramos acá o qué se va a ver acá? Porque esto ya es tema de compiladores 2. Pues aquí miramos atributos heredados, sintetizados y más que todo heredados. La herencia, heredados, sintetizados. Y también miramos el tema de traducciones dirigidas por la sintaxis. Y miramos el tema de esquemas de traducción. Los esquemas de traducción y las traducciones dirigidas por la sintaxis son nuestros pivotes utilizando la herencia y la sintetización. Eso se ve en compiladores 2. Ya empezamos a hablar de temas semánticos. Y si se dan cuenta, seguimos en la fase de análisis, que a la larga es frontend. Ahora tiene más sentido hablar de frontend. Recordemos que cuando hablamos la semana pasada, que era un frontend. Un frontend era todo aquello que yo puedo ver, ¿sí? Y si se dan cuenta, todos los ejemplos que vimos, les pregunté, ¿esto está bien? Sí o no. ¿Esto está bien a nivel sintáctico? Sí o no. ¿Verdad? ¿Esto está bien a nivel semántico? Sí o no. Tenemos la capacidad de verlo. Por eso es frontend, porque lo puedo ver. Entonces, tanto léxico, sintáctico y semántico es frontend. ¿Por qué? Porque lo puedo ver. Puedo deducir dónde hay un error. Puedo encontrarlo, ¿verdad? Puedo entenderlo. Puedo entender por qué está fallando. Puedo claramente, ahorita hicimos un ejercicio de detección de errores de compilador. Vimos dónde hay un error en léxico, vimos dónde hay un error en sintáctico, vimos dónde hay un error en semántico. Y eso es el frontend, lo que le conocemos como la fase de análisis. ¿Sí? Por eso se le llama frontend. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver, porque un programador así raso lo puede ver. Ahora bien, entremos a la fase de síntesis, que es el backend. Y esto ya no lo pueden ver. Pasamos de algo que se puede ver a nivel de ojo de un programador a un conocimiento más profundo. En este caso, la primera fase de síntesis o backend, aquí ya estamos en la fase de síntesis, es la generación del código intermedio. ¿Sí? Yo tengo que venir y agarrar el compilador o agarrar la entrada y transformarla a una representación que todavía no sea bajo nivel o el código destino, pero que sea pivote para ambos mundos, ¿verdad? Tanto mi código fuente como mi código destino. Y esa representación se le llama código intermedio. ¿Qué recibe el código intermedio? ¿Qué recibe la generación de código intermedio? Pues el árbol sintáctico validado
que viene de la fase anterior, aquí lo tengo, el generador transforma el código, que comúnmente se le conoce como código de 3 direcciones, el famoso código de 3 direcciones. El código de 3 direcciones tiene ya esquemas o plantillas para generar el código que se asocian muchas veces a las reglas semánticas. Y tengo como salida la representación ya intermedia. Entonces, aquí yo uso una estructura de datos pivote, que es la tabla de símbolos. Pero no la tabla de símbolos como la conocemos en lenguajes o como la conocemos en Compi1. Esta es una tabla de símbolos ya muy diferente, que es una tabla de símbolos completa, y esa es la que nos ayuda a generar el código de 3 direcciones de memoria, o básicamente el código de 3 direcciones. Bien, siempre me gusta enseñar cómo es el código de 3 direcciones. Por tiempo voy a hacer un código pequeño, pero siempre me gusta. ¿Por qué? Porque a veces entramos a los cursos sin saber qué vamos a ver, o a veces sirve de motivación decir, bueno, yo algún día voy a llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo tener esto a 10 igual a 20 y int z igual a x más 10. ¿Sí? Este es mi código de alto nivel. Léxicamente está bien, sintácticamente está bien, semánticamente está bien. ¿Cómo lo sé? Porque ya lo vi y es parte del frontend. Ahora bien, generemos el código intermedio. ¿Cómo sería? Pues sería algo así. Sería algo así, vamos a ver. Ejemplo, un código bastante sencillo. Es un código muy, muy, muy básico que estoy generando. Más 2. Aquí voy a tener T3, T2, T4 va a ser igual a P más 0. Y aquí T5 va a ser igual a esta de T4. Vamos a ver, aquí esto es igual. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? No, se borró. 20, aquí está el P más 2. Esto lo voy a copiar. Este está 4. T5 es igual a T4. Aquí está. Esto lo copio. Pego. Este va a ser T4. Este es T6. P más 1. Este es T7. Este es T6. Y aquí ya tengo los valores. T8 va a ser igual a T5 más T7. Y al final asigno el valor a T3 igual a T8. Bien. Básicamente lo que estoy haciendo es convirtiendo de alto nivel a un código intermedio. Lo que pasaron de hacer 3 líneas a hacer todo esto, ¿verdad? Aquí ya vamos viendo 3 direcciones nada más. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Por eso se le llama 3 direcciones, porque solo tengo 3 direcciones de memoria en cada secuencia. No puedo tener más. Aquí ya no existen ciclos, aquí ya no existen multiplicaciones, aquí no existen operaciones grandes, llamadas a métodos, paso a parámetros. Aquí dejó de existir, únicamente tengo sumas y puedo tener restos y 3 direcciones, ¿verdad? 1, 2 y 3.
Entonces el reto es venir y convertir un lenguaje orientado a objetos a términos de sumas y un if sencillo, ¿verdad? Siempre respetando solo 3 direcciones. Ya no hay métodos, ya no hay funciones, ya no hay objetos, ya no hay parámetros, ya no hay tipos, ya no hay nada. Solo operaciones básicas. Entonces, lo que pasó de 3 líneas pasó a ser un montón. Y esto es básico. Obviamente aquí tengo que, si se dan cuenta, aquí manejo el stack. Ya estamos hablando netamente de direcciones de memoria. Hay otro término que se le llama heap. Entonces tengo heap y stack, ¿verdad? Entonces voy manejando yo estos términos ya a nivel de código de 3 direcciones. Ya hago cálculos de qué posición dentro de la memoria le toca. Ya existe un cálculo para venir y decir, bueno, tengo una matriz dimensional, la voy a convertir en una matriz unidimensional o un vector unidimensional, porque la memoria RAM es unidimensional. Entonces, esto ya es chance de la generación de código intermedio, que es una tarea bastante complicada. Me atrevo a decir que esta es la fase más complicada del compilador, la generación del código intermedio. Ya viene siendo segundo parcial de compiladores 2, ¿verdad? Proyecto de compiladores 2, ¿verdad? Que generar el código intermedio. Calcular los pesos, cuánto pesa una variable, cuánto pesa un método, cuánta memoria le tengo que apartar. Y todo ese tema es generación de código intermedio. Y si nos damos cuenta, bueno, todavía no hemos hablado de eso, pero en todas las fases del compilador hay una fase de optimización o hay un método. En el análisis léxico es la minimización de autómatas. En el sintáctico es el LALR. En el semántico no, porque eso sí depende de las reglas semánticas y de cómo escribamos las reglas semánticas. Pero en esta fase, por ser muy grande la optimización, existe una fase dedicada a optimizar el resultado anterior, ¿verdad? Aquí se me disparan las líneas de código, ¿verdad? Tal vez tengo un lenguaje, un programa que tiene un algoritmo de unas 100 líneas. En código intermedio puedo tener unas 1500 líneas de esas 100 líneas nada más. Entonces, ya en la optimización de código vengo y valido regla por regla dependiendo del método de optimización para generar una salida más liviana. ¿Por qué? ¿Por qué busco yo una salida más liviana? Busco una salida más liviana para poder hacer más rápido la ejecución del código. Aquí tengo por excelencia 2 métodos. La optimización por bloques y la optimización por mirilla. Cada método de optimización de código va a generar un resultado diferente y ve casos diferentes. Entonces puedo pasar de 1500 líneas a pasar a 800 líneas, por ejemplo, y sigue siendo el mismo código. ¿Por qué? Porque hay generación de código intermedio que es redundante. Y bueno, nuestra entrada sigue siendo el código intermedio y nuestra salida será código intermedio. Entonces simplemente es una manera optimizada. Por ejemplo, en este caso, puedo venir y traer mi código intermedio y analizar. Vamos a hacer no voy a decir qué método es porque sería de venir y ver en qué método queda, si bloques o mirilla. Pero por ejemplo, en T4 es lo mismo que T1, que es un T más 0. Entonces lo puedo eliminar y en lugar de T4 voy a usar T1. Tengo T6, es lo mismo, entonces puedo usar un T2. Creo que solo con eso ya nos podemos ir eliminando esto, de ahí ya no, pero T3 sí lo uso. Entonces ya lo puedo venir e ir optimizando. Y ahorita Sender en un momento. Y si se dan cuenta, el código se hizo más pequeño. No necesariamente se va a hacer súper pequeñísimo, pero sí se hace más pequeño. Y estas 2 líneas no solo serán 2, son miles de líneas que puedo venir y optimizar. Sí, adelante, Sender. No, nada, disculpe, ingeniero, es que no se miraba lo que estaba haciendo, pero ya se... Ah, ok. Sí, Gracias.
Gracias, creo que tengo un poquito de problemas ahí en la conexión. Ahorita Google Meet me lo acaba de decir. Gracias. Bien, entonces, eso es chance de la optimización de código y para eso existen varias reglas. Bloques tiene, si no estoy mal, 3 reglas de optimización y Mirilla tiene 4 reglas de optimización. Cada una lo evalúa de manera diferente. Bloques lo hace dibujando un grafo, Mirilla cortando linealmente el código. Siempre regresamos a lo mismo. Una estructura de datos lineal y otra, en este caso, por ser grafo, dirigida. Ya pasa a ser, ya no es de jerárquica, sino que es dirigida. Entonces, va bien de la mano el uso de las herramientas de estructuras de datos. Y ahora tiene sentido el por qué hablar que la síntesis es el backend. ¿Por qué? Porque nadie nos puede venir y decir, mira, tenés un error en la línea número 10.530 en el código intermedio. O sea, para empezar, casi nadie ve el código intermedio generado, ¿verdad? Es muy difícil venir y ver un código intermedio. En un lenguaje Java es un punto class, ¿verdad? Pero no todos los lenguajes tienen tan transparente ese código, es algo interno, ¿verdad? Entonces la fase de síntesis siempre va a ir del lado del backend, ¿verdad? Entonces, en este curso de compiladores 1 vamos a ver solo frontend. Ya cuando empezamos a hablar backend, ya empezamos a ver cómo funciona como tal el compilador atrás, ¿verdad? Ya empezamos ahí a hacer la diferencia y saber de decir, bueno, esto está mal, esto está bien, esto es óptimo, esto no es óptimo, ¿verdad? Bien. Y esta es en la fase de síntesis. Luego viene la generación del código, que comúnmente el libro lo sugiere código máquina, ¿verdad? Entonces, si ustedes necesitan generar alto nivel, es en esta fase. Pero el libro sí hace un énfasis de que ellos van a enseñar o que se enseña generación de código destino máquina. ¿Qué estamos hablando acá? Nosotros, pasar código 3 direcciones, código ensamblador. Es decir, un código assembler, ¿verdad? Para los que nunca han visto un código assembler. A ver si tengo yo aquí rápidamente. Voy a buscar un lenguaje ensamblador para que lo podamos ver. Vamos a ver. Wikipedia no me va a traicionar. Aquí está. Básicamente este es un código ensamblador, ¿verdad? Esto lo ven ustedes en Archi1. Bueno, no sé si se seguirá viendo Archi1, pero esto por lo regular se miraba en mi tiempo en Archi1, en el cual ya son códigos en los cuales dependen del procesador, ¿verdad? Entonces existe unas sentencias básicas que partiendo de una sentencia de 3 direcciones paso a código ensamblador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mi entrada es el código intermedio y mi salida tiene que ser código ensamblador, ¿verdad? Por lo regular el ensamblador es muy similar al código de 3 direcciones, solo que ahora yo ya no tendré 3 operaciones, solo tendré 2, ¿verdad? Y siempre ya maneja registros, ¿verdad? Entonces, aquí ya voy netamente sobre registros de memoria. Aquí tengo los movimientos. Los movimientos son cuando voy a decir pasar un cierto registro a cierta porción de memoria RAM. Entonces, aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplito. Estos registros ya son únicos de los procesadores. El registro de X, el de S, la H, son registros únicos, ¿verdad? No cambian. Aquí ya voy viniendo y convirtiendo o pasando el código de alto nivel o código intermedio a un código ya de bajo nivel, ¿verdad? Esto ya
no se ve en USAC. Ya no. Ya no hay. Esto ya no se ve. Esto, creo yo que todavía se ve. No estoy seguro, pero este es tercer parcial de Compi2. La optimización del código. Pero esto ya no se ve, ¿verdad? Esto ya no. Antes sí se miraba, ¿verdad? Antes creo que tal vez por eso se ganó la mala fama que tiene el curso, los cursos de compiladores, porque mirábamos todo esto y esta era una carnicería total, ¿verdad? Pero ahora ya no sé. La generación de código de máquina ya no se ve. Entonces, son técnicas que ya han dejado, en USAC ya se ha dejado de ver, se ha perdido ese conocimiento, pero existen, ¿verdad? Existen porque existe todavía la estudio de los compiladores y encima de eso todavía se optimiza. Y esta fase que estamos viendo en pantalla es una fase que se le agregó al estudio de los compiladores ya en la última versión del libro, que salió en el 2008, porque anteriormente no existía una optimización del resultado, sino que simplemente ya tenía el código destino. Pero ahora ya existe una fase todavía para optimizar el destino, que es venir básicamente y es agarrar el código que generé de assembler y optimizarlo. Existen fases, ¿verdad? O métodos para optimizar el código, pero esto estamos hablando de conocimiento de muy alto nivel, ¿verdad? Ya conocimiento que primero que nada no es el objetivo de una carrera, venir y enseñar este tipo de contenido, una carrera a nivel de pregrado, ¿verdad? Y pues eso debe ser totalmente diferente. ¿Ven? Y a la larga siempre tenemos una estructura de datos que nos va a ayudar, que es la tabla de símbolos. Esta estructura de datos es vital para el semántico y la generación de código y posiblemente para la optimización del código intermedio. Entonces, esta tabla de símbolos se hace bien en el análisis semántico. Antes del análisis semántico solo se hace unas pseudo tablas de símbolos, pero hasta análisis semántico, ahí se hace una tabla de símbolos completa, ¿verdad? Entonces, no es una fase del compilador, mucho ojo, no es una fase. Simplemente es una estructura de datos que apoya al compilador o al proceso de compilación, pero no es una fase del compilador. Bien. Una vista de todo lo que acabamos de hablar es esto. Y básicamente sería así. En lenguajes empezamos a ver tal vez esto. Lenguajes, ay, ni se mira. En lenguajes estamos viendo esto. Posiblemente parte del análisis léxico, porque sé que no se mira todo. En Compi 1 miro análisis léxico y sintáctico. En Compi 2 miro semántico, código intermedio y optimización. Y esto es lo que vamos a ver este curso y el siguiente. Bueno, entonces nosotros vamos a estar desde el flujo de caracteres hasta la generación del árbol. ¿Sí? Ese es nuestro alcance este semestre. ¿Verdad? Nos vamos a estar divirtiendo haciendo autómatas, tablas de análisis sintáctico, aceptando tokens, aceptando cadenas y de todo, ¿verdad? Únicamente alcance léxico y sintáctico, es decir, las primeras dos fases del frontend. Puro frontend, no nos metemos todavía al backend. Existe, sabemos que existe, pero no lo vamos a estudiar en este curso. Y el curso o el tema de compiladores no queda aquí. Esto estamos hablando de parte del libro, pero todavía existe otro conocimiento que ya no es parte de, o sea, sí es compiladores, sigue siendo compiladores, pero ya no están en las fases del compilador, ¿verdad? Entonces hay
mucha cuestión que no miramos y va más allá de estas típicas fases del compilador. ¿Y cuáles son cuáles son esos temas, verdad? Bueno, básicamente eso. ¿Cuáles son esos temas? Paralelismo. El hecho de que yo tenga un compilador, un procesador de muchos núcleos no significa que el lenguaje de programación sepa ya de por sí, por defecto, distribuir la tarea en todos estos núcleos, ¿verdad? Y existe una fase o una parte del estudio de los compiladores que se dedica a hacer paralelas estas tareas. Hay otro apartado en el libro que es la construcción de Garbage Collector. La construcción del Garbage Collector es complicadísima y eso es una tarea o una aplicación de los compiladores. Es complicadísima esa cuestión porque ya no maneja solo un apuntador, sino que a nivel de heap y stack, sino que el Garbage Collector maneja doble apuntador. Una tarea compleja para este tipo de temas que todavía se trae, o no todavía, sino que trae el libro y son aplicaciones y son temas de compiladores, ¿verdad? Entonces, el que estudia compiladores es enorme, es grandísimo, pero a nosotros, sentando ya cabecita, vamos a ver análisis léxico y análisis sintáctico, ¿verdad? Bien, esto es lo que teníamos que ver la semana pasada. Pues vamos atrasados una semana, un día. Entonces sí voy a comentarlo esto allá a los demás catedráticos y a la coordinación de compiladores para que lo tomen en cuenta, porque a veces pues, llegamos justitos al parcial, ¿verdad? Con temas, pero ya teniendo en cuenta esto, tal vez voy a platicarle que vamos atrasados una clase, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentarios? ¿Algo no quedó claro? ¿Necesita que platiquemos de algo que surge cuando estamos hablando de compiladores? El tiempo es de ustedes. Pueden hacerlo ahí en el tema de las preguntas o lo pueden hacer ahí abriendo su micrófono, no hay problema. ¿Dudas, comentarios de lo que vimos de las fases del compilador? ¿Qué piensan? ¿Verdad? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Interesante pregunta. Y esa es nuestra clase la siguiente clase, el día jueves. Pero pues ya dando una pequeña introducción. El tema de compiladores en el ámbito laboral existe. Existe y es grandísimo. Pero lamentablemente no para Guatemala. ¿Verdad? O sea, Guatemala pues padece de todo. y lamentablemente también lo vemos en la tecnología, ¿verdad? Comúnmente lo que conocemos nosotros como ingeniero de software en Guatemala es un programador, básicamente. En otros países, un ingeniero de software es alguien que puede venir y modificar un compilador, ¿verdad? Entonces, créanme que hay gente o sea, hay empresas que contratan a gente que se dedica a hacer compiladores, ¿verdad? Ahí tal vez platicando un poquito ahí de todo un poco, tuve la oportunidad de hablar con una persona que está dedicándose a la computación cuántica, es un español que está viviendo en Canadá, y él me comentaba que en la empresa donde él trabaja incluso hay un equipo de desarrollo para que vea algoritmos de compiladores cuánticos, me decía. Entonces, a nivel mundial o a nivel de países del primer mundo, pues, es el día a día para un ingeniero de software. En cambio acá, tal vez más centrado en Latinoamérica o en Guatemala, cosas así, pues un ingeniero de software es el que te hace un frontend, ¿va? Y que se conecta a la base de datos y todo eso. Entonces, si lo miras así, a nivel Guatemala,
no hay aplicación de compiladores, definitivamente no. Por eso es la típica frase que dicen todos, ¿dónde lo voy a aplicar? O sea, sí, yo lo sé, pero es que en Guatemala no hay. Pero a nivel mundial sí hay. Voy a buscar, hay una, me gustó mucho un día, uno de mis contactos lo publicó, una oferta laboral de Netflix, que estaban buscando a alguien que modificara su propio compilador. Ahí se los voy a buscar y se los voy a pasar, para que vean que sí existe, es algo normal, ¿verdad? Linda dice, al final uno puede crear un lenguaje de programación. Es interesantísimo que tengamos ese conocimiento. Por ejemplo, ustedes, no sé, no lo sé, todavía no lo sé. Pero van a estar utilizando posiblemente COP para hacer los lenguajes para simular los parsers. Y COP pues fue hecho por una universidad en Georgia. O sea, entonces, como que si ustedes aquí en compiladores hiciéramos una herramienta muy buena, un lenguaje muy bueno, lo abrimos y ese es el que uno que se puede utilizar a nivel mundial. Básicamente, así es como se han creado las herramientas, ya sea JFlex, COP, JLex, COP2, Bison, Flex, todos esos han salido de proyectos de universidad, ¿verdad? No crean que son empresas que las hacen y las regalan, o sea, las empresas no las hacen, sino que son universidades, son proyectos de universidad. En otras universidades se ven temas de compiladores, se ven hasta análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces ese es a veces el miedo que a veces me da, que en algún momento se llegue a cambiar compiladores y el conocimiento de compiladores desaparezca de Guatemala, ¿verdad? Porque no se da. No se da, se da ese léxico y sintáctico, sin mucho semántico, sin mucho. Entonces a veces me pongo a pensar, si se deja dar en USAC, se pierde. Ese es el tema, perdemos, ¿verdad? Entonces, o otra universidad nos puede tomar la ventaja, ¿verdad? Por ahí sé que VG está metiendo mucha presión en ese tema, se nos puede tomar ventaja, ¿verdad? Si he trabajado con tema de compiladores, no he trabajado. Hablando un poquito, tal vez un poquito de mí, y en mi tema de investigación como tal, me gusta mucho la criptografía. Entonces, he trabajado con temas de criptografía, ¿verdad? Temas de criptografía y computación cuántica es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Obviamente, pues en ingeniería nunca no se da temas de criptografía, no hay curso de criptografía, pero pues me gusta compiladores, pero sí no descarto que en un futuro pues sí pueda venir y colaborar con gente internacional, ¿verdad? En la actualidad pues he estado platicando con gente que está en Taiwán, pero en el tema de criptografía, siempre en el tema de criptografía y todo eso, en el lado de mi investigación como tal, ¿verdad? Pero no descarto, ¿verdad? Sé que en algún futuro se me va a dar la oportunidad o pues yo daré la oportunidad también, ¿verdad? De venir e investigar temas de compiladores, pero sería más tema tal vez de compilación cuántica, porque existen compiladores cuánticos, ¿verdad? Existen. Y es increíble, pero el primer compilador cuántico, la teoría de los compiladores cuánticos, se hizo en el año 1999. Estamos, pero súper atrasadísimos en ese tema, ¿verdad? Ya en China fue que salió siempre los chinos, el tema de los compiladores cuánticos, gramáticas cuánticas, autómatas cuánticos. Yo cuando lo vi, ¿verdad? Que fue hace como 2 años que estaba leyendo de ese tema y cuando lo investigué y todo, me quedé así como que sorprendido que nos llevan, pero años, pero de años en ese tema. Entonces, no podría decir nos llevan 2 años, 3 años, nos llevan demasiados años. Entonces, imagínense en el 99 que estaban haciendo ustedes, había ya alguien publicando la teoría de los compiladores cuánticos, ¿verdad? Sí, Stuart, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Tenía una pregunta. Sí. No sé si usted sabrá de algún tipo de investigación o algo que se esté llevando a cabo para descubrir otra metodología de traducción. Fíjate que en esta excelente pregunta, fíjate que ese es lo interesante de los compiladores, ¿verdad? Que la teoría es tan fuerte, tan fundamentada, que venir y decir, ya no se va a usar autómatas o algo así, no es una opción, ¿verdad? Todos siguen las mismas de autómatas y tablas de análisis sintáctico, reglas semánticas, porque está muy fundamentada. No de balde los autores del libro ganaron el año
2020, creo yo, 2021, perdón, 2021, el premio de Turing, ¿verdad? Que el premio de Turing es el premio de las ciencias de la computación por el aporte que le hicieron, porque el libro o todo el conocimiento de compiladores sigue siendo fundamentado, pero debe de existir, lo voy a buscar y se los voy a colocar en la aula virtual, ¿verdad? Porque sí me parece interesante la pregunta, ¿verdad? Entonces, voy a buscar el tema. Deben de existir investigaciones nuevas, ¿verdad? ¿Qué tema de alguna forma, nueva forma de generar un autómata, alguna nueva forma de generar una gramática? Bueno, tal vez la gramática de autómatas no, pero sí otros métodos aparte del subconjuntos, árbol, LR1 y todo eso, pues lo voy a buscar y se los voy a colocar en la universidad virtual, ¿verdad? Porque sí es interesantísimo. Me gusta que me pregunten esto porque sí es interesante y que sepamos que siempre se va a estar investigando más allá de lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna otro aporte? Bien. Bien, gracias. La verdad que estuvo bonita la discusión al final. Y de este tema vamos a ver el siguiente día de clases, ¿verdad? El siguiente día de clases nos toca ver las aplicaciones de los compiladores, ¿verdad? Como les dije, son 4 clases teóricas, poquito para calentar ahí motores y todo, antes de empezar ya de ver de lleno con el tema de análisis léxico, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día. Nos vemos el día jueves con el tema de aplicación de compiladores y estructura de los lenguajes, ¿verdad? Que tengan un buen día y nos vemos. Feliz año. Gracias.